Y mucha atención, noticia importante a esta hora que involucra también a América Latina. Irán designó como jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a Ahmad Vahidi, uno de los iraníes con alerta roja de Interpol por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina en 1994, que dejó 85 muertos. Vahidi fue comandante de las fuerzas Al-Quds en la época del ataque y está prófugo de la justicia argentina. Allí las víctimas siguen esperando precisamente rendición de cuentas por parte de los autores iraníes en este ataque terrorista. Saludamos a continuación en Argentina a Julián Schwindelmann, profesor universitario y analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente. Señor Schwindelmann, bienvenido a NTN 24 y primeras reacciones a esta noticia precisamente en Argentina donde requieren a este sujeto. El programa, Nicolai, y volver a NTN en la entrevista. La verdad es que es un desarrollo, una revelación que no sorprende del todo porque hay como una especie de élite dentro de las guardias revolucionarias, dentro del régimen iraní, donde van rotando personalidades, ¿no? En este sentido, desde la Argentina se va a ver obviamente como una escalada y un insulto hacia las víctimas de los atentados aquí en la Argentina en los años 90 perpetrados por Hezbollah bajo las órdenes de Irán. Pero desde la lógica iraní es simplemente un paso más de mover una ficha radical y cambiarla por otra más radical todavía, o menos o más, da igual a esta altura. En este sentido sí es problemático, obviamente, que hay que denunciar y tratar de ejecutar la implementación de la alerta roja de captura internacional que se emitió con apoyo de muchísimos países árabes y musulmanes, inclusive en la Asamblea de Interpol oportuna hace varios años atrás, donde se emitieron las alertas. Pero bueno, esto me parece que es parte del ajedrez interno iraní de estar buscando fichas en este momento de personas leales a la élite que no vayan a traicionarlo o a fugarse y que estén dispuestas a dar combate a Estados Unidos y a Israel. Doctor Winderman, gracias por estar hoy aquí, qué bueno saludarle. Tenía tiempo que no conversaba con usted y creo que esta es una circunstancia propicia para hacerlo. Usted ha nombrado esta guardia que juega un papel importantísimo, primordial, sobre todo en el aquí y el ahora y en los días por venir. Se habla, alguien me decía el día de hoy que 10.000 hombres más o menos la conforman. Sobre ella descansa en este momento lo que para el régimen pudiese ser una posible estabilización dentro de esta circunstancia. Para saludarla tal cual. Bueno, las guardias revolucionarias efectivamente son el sostén del régimen. De hecho, fueron creadas por el Ayatollah Khomeini para reemplazar, por así decir, al ejército regular en 1979, en el cual no confiaban. Estas son una especie de ejército paralelo, pero principal, con un clarísimo componente islamista radical. En este sentido, históricamente fueron los garantes de la supervivencia del régimen y aquellos que exportaron también la revolución islámica a lo largo de todo el Medio Oriente y el mundo, a través de la Fuerza Al-Quds, por ejemplo, que se acaba de mencionar. También están a cargo de la represión doméstica a través de otros subgrupos como los Basij, policía y demás. Y además tienen un fuerte control de la economía iraní, de por cierto, ¿no? Son los beneficiarios de la élite. Entonces, en este sentido, también tienen esa gran influencia. Ahora, lo que restará por ver es qué ocurre de aquí en más frente a líderes que han sido diezmados. El líder supremo, Ali Khamenei, que desde 1989 es la autoridad máxima en Irán. Esos son muchos años. Tenemos al ministro de Defensa, el jefe de inteligencia, el líder de las guardias revolucionarias, todos ellos eliminados. Con lo cual, el régimen va a tratar de dar una imagen de estabilidad, como está esforzándose el canciller Araghchi, pero es un golpe duro. Y más allá de que reemplacen gente,
me parece que se instaló una dinámica que esperemos concluya en la caída de este régimen maligno. Una pregunta antes de pasarle a mi compañero, a Nicolai Abril, pero ya que hablamos de la Guardia Revolucionaria, ¿qué tan fácil es o puede ser, por ejemplo, para el ayatolá que ha sido nombrado, Alireza Arafi, tener control sobre la Guardia Revolucionaria? ¿Basta con la designación? No es que baste con la designación, formalmente sí, a ver, formalmente sí basta con la designación, porque desde el punto de vista de cómo está creada la estructura de gobierno en Irán, todos reportan al líder supremo, y entre ellos las guardias revolucionarias. De manera que la palabra definitiva la tiene siempre el líder supremo en Irán. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta acá son las rivalidades internas, el grado de peso político y de respeto doméstico que puedan tener estas figuras dentro, no me refiero en relación al pueblo, sino en relación a ellos mismos, dentro de la propia estructura, ¿no? Si estas son personas respetadas por el propio establishment y demás, y si tienen las capacidades de liderazgo en un momento de altísimo desafío. Están siendo bombardeados por la máxima potencia regional militar, que es Israel, y la máxima potencia militar mundial, que es Estados Unidos. De manera que, bueno, están enfrentando una situación donde, Claro. como dije antes, el cambio de nombres no les garantiza nada. O sea, Claro, tienen que hacerlo rápidamente para proyectar, para proyectar sí. control, estabilidad, gobernanza, pero están en una situación de caos interno, sin duda. No, y se lo preguntaba porque alguien nos decía, digamos que Arafi es un hombre más académico, pero que no tiene como influencia política real, que si bien era cercano a Jamenei, no es un hombre que puede tener un control político. Nos hablaron, por ejemplo, de la figura de Ahmadinejad, pero Ahmadinejad, aunque no está confirmado por Irán aún, igual habría sido abatido en alguno de los bombardeos. Ahmadinejad podría haber surgido como la figura política que le hiciera acompasara a Arafi, pero parece que esta figura tampoco estará. Eligiendo lo que pueden, creo yo. Es una situación donde no es que tienen un orden procesal tranquilo para tomar decisiones. Y quizás no todos quieren asumir el liderazgo sabiendo que van a estar en la mira inmediata de nada menos que Israel y Estados Unidos, que tienen formidables fuerzas de espionaje y de infiltración en Irán. Este es otro factor. De hecho, quien se había mencionado como que iba a ser un sucesor de Ali Khamenei era Ali Larijani, que es un hombre de un alto pedigrí diplomático del establishment aristocrático, digamos, de Irán, pero bueno, al parecer por ahora no es el caso. Puede ser parte de la confusión, puede ser que más de uno esté muerto y no lo sabemos todavía. Eh, digamos, acá lo que está claro es que Irán se encuentra, me refiero al régimen iraní, en el punto más débil de su existencia desde 1979. O sea, la guerra Irán-Irak es el único referente que se puede mencionar de debilidad similar, pero creo yo que en un sentido esto es mucho peor, porque en aquel momento enfrentaron a Irak en una guerra muy dura, pero esto es una amenaza a la supervivencia directa del régimen por parte de dos enemigos occidentales declarados por Irán. De modo que me da la impresión a mí de que vamos a ver unos días de desorden donde van a emerger figuras, quizás no las ideales desde la perspectiva del gobierno de Irán, sino las posibles. Claro, es que desde esa última perspectiva que usted menciona, el gran temor de Estados Unidos en Venezuela fue el desorden, el caos, y por eso permitió que la encargada del régimen ahora, Delcy Rodríguez, se instalara y perpetuara lo que sigue siendo el régimen en Venezuela. Eso, ¿cómo entraría en el cálculo de Estados Unidos en Irán? Es decir, ¿está descartado el caos o sigue siendo esa posibilidad inminente que podríamos ver? O, perdón Sí, por que supuesto. interrumpa o complemente a Nicolai, o el caos precisamente que reina beneficiaría el plan de Estados Unidos y de Israel. Si recordamos el llamado que hiciera el presidente Trump en relación, una vez que esto termine, tiene la posibilidad el pueblo de reconstruir una circunstancia. Voy a ir por partes, pero lo primero que diría es que no me imagino nada peor que el actual régimen que pueda emerger
de su colapso, digamos. Si uno se le plantea qué sería ideal desde el punto de vista del análisis político, que prevalezca este régimen por el miedo al caos que podría suceder o que caiga y que emerja lo que tenga que emerger, yo diría esto segundo. La realidad es que este es un régimen que viene por los últimos casi 50 años pisoteando su propio país, está en guerra con su propio pueblo, de hecho, está promoviendo terrorismo, llegó a la Argentina, como ustedes acaban de mencionar, con atentados por todo Medio Oriente, queriendo alcanzar armamento nuclear, siendo un régimen teocrático mesiánico milenialista, con lo cual, en este sentido, creo que el régimen, lo ideal sería que caiga y es un objetivo de guerra a priori. Esto está cambiando, por lo que veo, pero a priori lo declararon tanto Netanyahu como Trump como que el objetivo era la caída del régimen y la emergencia de un pueblo que tome el poder, ¿no? Ahora bien, en relación a Venezuela y cómo se dio el cambio de régimen, entre comillas, ¿no? Que sacaron a Maduro, pero permaneció el actual régimen igualmente. Bueno, ahí hay una diferencia importante porque el nuevo gobierno, el mismo, digamos, pero llamémoslo nuevo gobierno en Venezuela, hoy es un aliado forzado de Estados Unidos. Ya no de Rusia, no de Irán, no de China. Se priorizó la estabilidad doméstica, pero cambió por completo la geopolítica venezolana hoy en día en relación a dónde está ubicado en el sistema internacional. Con Irán podría ser un modelo, no lo creo porque acá se juega, digamos, en Venezuela hay una capacidad de pragmatismo, de un liderazgo que no lo veo en el liderazgo iraní por precisamente la convicción religiosa. Llevan medio siglo diciendo que Estados Unidos es el gran Satán, de manera que no me imagino ninguna cooperación con Norteamérica. Creería más bien que Estados Unidos sobre todo estaría tratando de lograr la caída del régimen y el reemplazo por algo más popular electo, que tratar de seguir negociando con elementos de un régimen que, insisto, son 50 años de prédica estadounidense violenta. De modo que ahí no se puede descartar, pero la veo más difícil, las chances. Pero con ese último escenario que usted plantea, entonces, ¿por qué le interesaría a Donald Trump, que ejerce la paz a través de la fuerza, que ha visto conseguir lo que ha conseguido, negociar? ¿Por qué le interesaría aceptar ese acercamiento, esa conversación con quienes siguen en ese régimen en Irán? No, de lo contrario, estoy diciendo que dudo que se dé el modelo venezolano. Que no creo que en Venezuela hay un liderazgo que demostró ser, más allá de lo violento que es, demostró ser pragmático a la hora de priorizar su supervivencia, Delcy Rodríguez, etcétera, cambiando completamente las alianzas internacionales, pero preservándose ellos mismos. No me imagino esto en Irán, esto es lo que estoy marcando. Me imagino, al contrario, que el desenlace más probable es la caída del régimen. A ver, no sé si lo van a lograr. Esto es un acertijo, es una guerra que se abrió y las guerras no se sabe cómo terminan. Lo que Donald Trump planteó con mucha claridad como objetivos militares prioritarios era la destrucción de los programas misilísticos nucleares y la fuerza naval de Irán. Israel está presionando más por el cambio de régimen, que Donald Trump lo planteó abiertamente cuando le dijo al pueblo iraní, es la única chance que van a tener en generaciones para cambiar de régimen, pero como diciendo, háganlo ustedes. Nosotros nos ocupamos de remover al actual, lo que venga es de ustedes. De manera que no hay ninguna señal de que esté replicando el modelo venezolano, digamos, acá. Ahora, ya que usted menciona Venezuela y en relación al modelo, pero yo quiero ir a las relaciones Irán-Venezuela, interrumpidas en un momento determinado con la extracción de Maduro por parte de Estados Unidos. Ayer justo veíamos cómo circulaban fotografías en redes sociales de Delcy Rodríguez con representantes del régimen, de Cilia Flores en Irán, de Maduro con Jamenei. Una alianza quizá un poco útil para ambos, perversa para los venezolanos en general. Decía yo ayer, recordaba que en Venezuela hay territorio con uranio y se ha especulado durante mucho tiempo que este uranio ha ido a Irán. El oro de Venezuela se ha mercadeado en Irán
Y hay vuelos que van y vienen, o que iban y venían entre uno y otro país. Primero el golpe de Venezuela y ahora el golpe de Irán. Es una relación, evidentemente, que se rompe y que a Delcy Rodríguez no le interesa preservar. Tanto que el canciller ayer publica un comunicado en relación a Venezuela y la posición por lo que estaba pasando con Estados Unidos y con Irán, y hoy lo borran de sus cuentas. Es tal, digamos, no la influencia, la tutoría que ejerce Estados Unidos en este momento en Venezuela. Pero digamos en una consecuencia real, cierta, ¿qué se interrumpe entre Irán y Venezuela? La opción que usted ha hecho, Irán, es correcta y obviamente que Teherán y Caracas tuvieron lazos muy fluidos. O sea, tanto China, Rusia como Irán vieron la Venezuela desde Chávez en adelante como su puerta de entrada a América Latina y especialmente a la América Latina del socialismo del siglo XXI, la marea rosa, ¿no? Como se decía. Pero bueno, esto con Venezuela cae, es decir, con el cambio de régimen tras la captura de Maduro cambia. Y ni que hablar que ahora, si llega a cambiar el régimen en Irán, también es una constelación completamente diferente. Creo que acá va mucho más allá igualmente del impacto de Venezuela y Irán. Creo que acá Rusia y China van a estar observando con mucho cuidado cómo se les está desarmando el famoso frente de las potencias revanchistas. Cuba puede estar siguiendo en la línea también de la caída por estrangulamiento económico, simplemente con la pérdida del apoyo económico venezolano. De manera que me da la impresión a mí que Trump empezó a atacar esta alianza peligrosísima contra el orden occidental, contra la democracia liberal, como la conocemos, golpeando los eslabones, entre comillas, más débiles, ¿no? Primero, y advirtiéndole a Moscú y a Beijing que él no es un líder al estilo Obama o Biden, que él realmente, si tiene que ir a la guerra, va a ir a la guerra, a pesar del ala aislacionista dentro de su propio partido y su propio gobierno, como es el vicepresidente J.D. Vance. De modo que acá yo tengo esta mirada un poco más global, donde me parece que lo que se está jugando es un reordenamiento de potencias importante, y si cae el régimen iraní tras haber caído el venezolano y posiblemente con una Cuba completamente aislada, bueno, me parece que se desarma una amenaza de Occidente muy, muy importante. Profesor Schwindlerman, yo quiero seguir con esa mirada global que usted nos está ofreciendo. Por supuesto, uno se pregunta, ahora que habla de Cuba, si es ese régimen el siguiente, pero antes de abordar eventualmente ese punto, seguir con esa línea global, porque citaba usted los intereses de Rusia, de China, y no se nos puede olvidar la caída del régimen de Bashar al-Assad, que también tuvo su contubernio con el régimen venezolano en diciembre de 2024. Ahí Rusia perdió un socio importante. ¿Estaría Rusia dispuesta a perder otro socio importante en Irán? Un socio que le ha suministrado drones para continuar con su ofensiva en Ucrania. ¿Cómo podría cobrar esto eventualmente el Kremlin en medio de estos esfuerzos por poner fin, por parte de la administración Trump, a la invasión a Ucrania? Bueno, sí, es una buena pregunta. Creo que Rusia nunca ve con agrado la caída de poder político proyectado o de aliados estratégicos. La pregunta es qué puede hacer al respecto o qué va a hacer al respecto. Y yo creo que al igual que con Venezuela, con Irán no va a intervenir militarmente para preservar nada, como no lo hizo en Siria tampoco, de hecho, que era, diría, súper importante para Rusia por la alianza histórica que tenía con Damasco y con una base militar incluso en el territorio. De manera que me parece que Rusia, enredada como está en Ucrania, por voluntad propia, no tiene el menor resto para salir en defensa de nadie, ni tampoco la voluntad para enfrentarse militarmente a Estados Unidos. Creo que es consciente Putin de que su influencia la quiere preservar en Europa Oriental, en las repúblicas de la ex Unión Soviética, y no está pudiendo ni con Ucrania, con lo cual creería que va a estar moderado en lo que refiere a una intervención directa. Ahora, que pueda apoyar
suministrando armamento o lo que fuere, bueno, sí, ese es otro camino. Desde ya que sí. Tener voluntad, yo en eso, digamos, estoy quizá un poco en desacuerdo con usted. Puede tener voluntad de querer intervenir. Lo que siento es que ha quedado disminuida porque se ha desgastado en Ucrania y lo que queda, como usted bien señala, quiere preservarlo en Europa. Pero ¿sabe qué? Se lo voy a decir de una manera coloquial, profesor Svinnerman. Es que no enseña ni los dientes a rato. Se refiere a Rusia, ¿no? Sí, que no está a Rusia. con capacidad, claro, es lo que digo, no está en Sí, condiciones sí. de, ni con la voluntad. No entiendo bien la discrepancia que tuvo conmigo público. No, porque usted decía, no tiene ni la voluntad. Yo digo, quizás tenga la voluntad, lo que no tiene son ya los recursos o el con qué intervenir. Claro. No, yo creo que la voluntad la tiene, el deseo de prevalecer en Ucrania, el deseo de preservar a sus aliados en Siria y en Venezuela y en Irán lo tiene. Lo que no tiene es la chance de hacer algo al respecto, me parece, algo serio al respecto, creo yo. Claro, pero ¿podría terminar cobrándolo alargando la guerra en Ucrania? De hecho, pero es independiente de esto, lo viene haciendo ya. Putin no está queriendo conceder derrota, básicamente, ¿no? Porque no logró sus objetivos en Ucrania y me da la impresión a mí de que independientemente de esto, él tiene su estrategia más obstruccionista y más empecinada en Ucrania, y esto en todo caso lo va a debilitar, porque él venía recibiendo drones iraníes, que eran muy efectivos, muy letales contra Ucrania. Esto un poco podría ahora quedar en riesgo. Pues quiero agradecer, o queremos agradecer el tiempo del profesor Julián Svinlerman, profesor universitario, analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente. Un gusto haberle tenido de nuevo. Gracias por acompañarnos. Placer, que tengan buena tarde. Igual usted.